Cuando JavaScript no era útil, en particular voy a contar la historia con JavaScript de casi cualquier lenguaje de programación, cómo va evolucionando hasta que la comunidad lo adopta y hace con él cosas súper chingonas. Voy a empezar en el 2002, que es cuando yo empecé a hacer JavaScript de manera profesional. Me tocó trabajar en una empresa en México, una startup de las primeras serias. Tenían un framework para facilitar y agilizar el uso de Internet. Teníamos un experimento muy común que era la página de Yahoo, nosotros la podíamos modificar, meterla a nuestro framework y bajarla de 250K a menos de 23K. Ese bajarlo a menos del 10% del peso, en aquel entonces era sumamente importante en México. En México teníamos el ancho de banda, no subía de 256K cuando Telmex funcionaba y eso era una vez al mes. Todas las demás veces tenías que conectarte por teléfono y no subías de 56K. Entonces, realmente significaba algo muy importante. Con esta empresa hicimos algo después que llamó mucho la atención a las empresas grandes. Creo que hasta cierto punto fue la ruina, pero fue lograr conseguir look and feel de Windows en web. Entonces, nos facilitaba mucho el acceder a las compañías enormes que tenían desde 20,000 hasta 50,000 usuarios. Y en vez de tener que mandar a un técnico a instalar a cada computadora los upgrades, simplemente los metías a una página web y desde Explorer, cosa que es uno de mis más grandes logros, pero de mis más tristes logros, hacíamos ver que se veía exactamente como si fuera instalado, como si fuera programado en Visual Basic. 2002 es la fecha en que lanzamos esto. Esta empresa fue contratada por Banamex, fue contratada por Telmex, fue contratada por grandes empresas nacionales que tenían, por ejemplo, desde call centers, y lográbamos hacer que su plataforma anterior, migrarla a web. En aquel entonces, en el 2002, teníamos un gran problema con JavaScript, que era la base de esta empresa, que era, JavaScript no era algo serio, era algo que no se tomaba en cuenta. Se utilizaba para hacer cosas muy idiotas en Internet, que era mover monitos, y alguna gente confundía los GIFs con JavaScript. Entonces era sumamente frustrante trabajar para estas cosas. Conseguir hacer algo con JavaScript serio era imposible, sobre todo en comunidades fuertes. Estoy hablando de hace más de 13 años. De hecho, si alguien vio mi bio en el mail que mandaron, es por poquito y me tocó programar en tarjetas programadas. El gran problema con esto es que los runtimes que había eran dos serios. Era el de Netscape, que después se migró de varias formas, y el de Opera. En particular no estoy contando el de Microsoft, con todas disculpas a los presentes, que el JScript de Microsoft era realmente malo. Me acuerdo, y a más de alguno, y no me pueden decir que no, les tocó preguntar al principio, if document.all, si document.all es que significaba que tus cosas no iban a funcionar ni de broma. En serio, era tener que volver a hacerlo. En un principio, durante algunos meses, document.all, teníamos una función que se llamaba fuck off, y era, no voy a trabajar contigo, güey. Entonces, después, por negocio, tuvimos que tener una versión especial. Con Internet Explorer, tuvimos que aprender que era el navegador con mayor penetración en el mercado. Entonces, tener que aceptarlo como tal, con sus buenas y sus malas, aunque no tuviera buenas, y programar a través de ahí. Su JScript era una reverenda basura. Regreso un poco al 2002 y en el 2002 en México con Infinitum, que en serio no es broma, pero juega un papel muy importante en la historia de JavaScript en México, es ¿qué es lo que había en la web de los 90s que en México llegó hasta el 2000, por obvias razones? JavaScript servía para tirar nieve en una página en época de Navidad. Y poco más, era para lo que la gente sabía que usaba JavaScript. Teníamos un truco súper asqueroso que era un GIF transparente de 1 por 1 y lo lanzábamos del tamaño que fuera para conseguir spans y poder poner las cosas en donde fuera. No conseguíamos el CSS Position Absolute. No existía, aunque existía, obviamente. O sea, y en aquel entonces las modificaciones de documentación que nos llegaban de CSS o JavaScript nos llegaban casi por correo postal. No existía. Nosotros estábamos esperando a que Opera hiciera un lanzamiento nuevo. Opera en aquel entonces era quien mejor hacía JavaScript, para ver la documentación y ver de lo que hizo Opera, qué hizo Netscape y peor aún, cómo chingados lo entendió Internet Explorer. O sea, era realmente en Explorer si decías transparent significaba inline. Entonces, era un problema serio poder hacer esta traducción al grado que llegamos a hacer un CDN propio con dos librerías, una si existía el document.all, que era la diferencia entre Explorer y los demás, y todos los demás. Si alguien no usó esto, es que no conoció la web cuando en serio la web nos daba mucho por aprender.
Marqués o Blinks, todos en algún momento los hemos usado, aunque lo nieguen, y ahorita todo el mundo se caga en ellos, o sea, súper noventeros. Los botones. Si una página no terminaba con 3 botones, no era una página digna de verse. Entonces te ibas a la otra. Entonces tenías Netscape Explorer y podías darle clic a cada una para ver la versión optimizada, que siempre era exactamente la misma, pero te hacía el placebo de que estabas en algo nuevo. Los guestbooks. Que tanta gente se acuerde me hace sentir bastante bien. Y los GIFs ridículos. Pero es que dice el buen Rob que todavía tenemos esos GIFs. Sí, Jedwan acaba de dar un gran ejemplo, pero en aquel entonces eran monitos dibujados con Illustrator versión 0.7, que decía en construcción, y una de dos. O era un tipo escarbando, o era algo no digno de decirse aquí, que era muy obvio. ¿Qué es lo que tuvo que pasar en la comunidad, no en Internet? Y estoy hablando de las personas, de la conexión entre personas. ¿Qué es lo que tuvo que pasar para llegar de estas mamadas, para llegar a cosas sumamente interesantes como esto? Y estoy hablando de WhatsApp, que es una aplicación, un SPA increíble. Si lo usan, yo no me hago responsable realmente si les vuelan alguna foto. CloudUp es una de las aplicaciones que más me gustan hoy en día. Es sumamente sencilla, le da toda la interacción al cliente, engloba todas las tecnologías e incluso diferentes protocolos para subir archivos. ¿Qué es lo que tuvo que pasar? Nos vamos un poco hacia atrás, hacia el contexto histórico. JavaScript es lanzado en 1996 por Netscape y 28 diferentes tecnologías. Y de aquí viene una cosa muy simpática, que es el nombre de JavaScript a todos, y al que diga que no miente, le causó conflicto el nombre de JavaScript. ¿Qué tiene que ver con Java? Yo no quiero nada que ver con Swing, yo no quiero nada que ver con Applets, yo no quiero nada que ver con Servlets. Y es que en realidad se lanzó como un lenguaje de apoyo para Java. Este es el press release que sacaron en 1996. Netscape con 28 diferentes empresas, incluida Apple, por ejemplo, en donde expresa que la intención es un lenguaje orientado a objetos que apoye a Java, que lo haga más fácil y que lo haga más fácil de implementar for the Internet, cuando Internet todavía era el Internet. Pero es sumamente interesante cuál es el scope. Y es que estos güeyes no tenían ni idea de qué estaban haciendo. No tenían ni idea del monstruo a favor que estaban intentando hacer. Porque nos vamos un poquito más. Para 1997, la W3C entra y lanza el ECMA, no me acuerdo, creo que es 262, que es ECMAScript. Se lanza en 1999 la tercera versión de ECMAScript. Con esto lanza un poco dos grandes ventajas con respecto al 2 y al 1, que es expresiones regulares y mucho mejor manejo de strings. No se comía la memoria el concatenar un string, por ejemplo, y es una cosa muy tonta, pero eso pasaba. ECMAS 4, por cuestiones políticas, es abandonado. Estamos hablando del 4, están a punto de sacar el 6. Esto significa que durante 10 años exactamente no se hace absolutamente nada, se hace un montón. Pero fíjense importante en estos años. Estamos hablando de 1999 a 2009. Les puedo asegurar que más del 85% de la gente que está sentada aquí hizo cosas de web en aquel entonces. Sí o sí. El Internet se inventa. Lo que conocemos hoy se inventa entre el 99 y el 2009 de tantas formas. Gente que está haciendo cosas increíbles, que se rompe todos los esquemas y hace un web que hoy conocemos, que es desde los GIFs de un tipo excavando hasta poder nosotros manejar imágenes dinámicamente desde el cliente. Es una cosa muy tonta, pero si nos regresamos 10, 15 años, que es de donde venimos, de donde viene todo lo que nosotros estamos haciendo hoy en día, es lo que pasaba. Era imposible. Si en 2002 alguien me dice que quiere hacer un servidor de aplicaciones escrito en JavaScript, pues no me burlo, pero la verdad es que sí me burlo. Entonces, o sea, ¿qué te está pasando? Si en 2002 alguien me dice que quiere controlar un robot con JavaScript, pues, es más, eso no me va al 2002, si eso me lo dicen en el 2009. Y es algo que no se cree. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta época? ¿Qué es lo que pasa en estos 10 años en donde se construye lo que hoy conocemos? La gente improvisa. No hay ni una sola actualización seria. Entonces cada quien empieza a tomar lo mejor y lo peor de JavaScript y lo empieza a creer a partir de ahí. Crea sus frameworks, crea sus máquinas, crea sus runtimes. Hay miles de runtimes durante esa época. Runtimes que están de acuerdo con un ECMA 4 que nunca salió, runtimes que están más de acuerdo con un Java original, Java, no JavaScript, y se van hacia allá y empiezan a crear cosas raras. Hay monstruos espantosos en Internet y los pueden encontrar
strings que para concatenar tienes que usar el punto en vez del más, por ejemplo, que va ajeno a la orientación a objetos, no tengo ningún problema. JavaScript es tan laxo, pero al mismo tiempo es tan potente que nos permite hacer cosas súper chingonas hoy en día. Y el que estemos todos aquí creo que es una muestra muy sencilla de eso. Pero tenemos un gran problema, y es que JavaScript es tan laxo y potente que nos permite hacer un chingo de chingaderas. Y todas las hemos visto. Entonces, una mantenibilidad de un mal código de JavaScript es imposible de seguir. En serio, métanse en GitHub, busquen por JavaScript y vean todos los proyectos dejados y vueltos a abrir que en los issues dicen, ok, ya no me sigan en este, mejor vénganse a este otro. Son miles. En serio, es muy sencillo encontrar esto. Y es una de las grandes cosas que la comunidad empieza a descubrir. No es W3C, sino la comunidad. ¿Qué es lo que nos trae JavaScript tan diferente que nos permite hoy en día llevarlo hasta donde lo estamos llevando? La sincronía. Voy a poner un ejemplo de código que no es el único que voy a poner. La sincronía desde el web. Después de todo, el web es una máquina de estados. Hace poco alguien me decía, alguien de 19 años, que estaba dando una clase, me decía que extrañaba la web de los 90s. Después de burlarme un rato de él, fue, güey, ¿qué extrañas de la web de los 90s? Y justo lo llevé a la página que puse de los GIFs al principio. Y es que las cosas eran mucho más sencillas. En particular, regreso un poco, y una cosa que me encantaba de la web de los 90s y 2000s es que podías entrar a una página y inmediatamente consumir información. Ahorita te salen 3 pop-ups, que ya no son pop-ups, que a mí me tocó pelear contra los pop-ups en su momento, por ejemplo, en donde te piden tu mail, tu número de teléfono, te piden todo absolutamente para poder consumir box.com, en fin. Por ejemplo, la sincronía, si lo vemos desde la web, les voy a dejar este código para que lo vayan leyendo, ahorita lo explico, es muy sencillo, muy tonto, es HTML3, no es nada del otro mundo, la única magia que tiene es este target de aquí. El chiste con todo esto es que la sincronía, después de todo, la web es una máquina de estados. Es una máquina que tú decides en qué momento estás y lo decide casi el usuario, y es justo con lo que voy a terminar en su momento, y es escoger hacia dónde vas. Un clic es llegar a un estado diferente o no. Simple y sencillamente es atacar qué es lo que quiero consumir. El hecho de que sea síncrono permite muy sencillamente abrir una conexión TCP/IP, consumir y apagarla, que es algo después de lo que Node trae tan chingón, y supongo que mañana o pasado sacan el 17 y lo va a consumir perfecto, y es que el estado lo decide el usuario. En su momento, ahorita los conseguimos muy fácil desde jQuery con un Ajax. Esa asincronía, Asynchronous JavaScript and XML, es en la empresa donde yo estuve trabajando, estuvimos sentados en la mesa con Google, con Apple, para definir el término Ajax. Es dato que lo pueden revisar en Ajax History, y nosotros lo hacíamos así. Simple y sencillamente poníamos un iframe que estaba completamente escondido, con estilo, y el target de la forma era simple y sencillamente que se lanzara a través de este. No modifiques el estado de mi document. Simple y sencillamente ve a través de este, y desde el handler, con puro JavaScript, el punto parent nos lanzaba y podemos sustituir el documento por gracias, simple y sencillamente. Con esto estoy haciendo el ejemplo más burdo y sencillo que se puede uno imaginar, pero esto era increíble. Esto nos permitía crear un cliente de correo en 2004 en que no se tenía que dar F5 para ver cuáles eran tus nuevos correos, porque simple y sencillamente teníamos un pacemaker, que era un marcapasos, que cada 10, 15 o 20 segundos iba y pedía cuántos mails nuevos había. Si había un número mayor que 0, nosotros pedíamos entonces el contenido. Era muy inteligente la manera, porque teníamos que, nuestro fuerte era realmente ahorrar ancho de banda y que las cosas fueran mucho más rápidas. Posteriormente, y con eso en mente, logramos conseguir un uso de la red y del ancho de banda muy eficiente, que fue una de las cosas que más crecimos como empresa y en su momento aportamos a la comunidad. ¿Cómo terminó esto? Es una mala historia, luego se las platico. Otra de las grandes cosas que tiene JavaScript y descubrió la comunidad son las funciones anónimas. Las funciones anónimas en el 2004 no estaban documentadas. Se los digo en serio, no estaban documentadas. Fue un accidente y en un foro empezaron a salir, y lo pueden encontrar, todavía sigue en línea, poder hacer funciones tipo Lisp o tipo Prolog, que son lenguajes de programación especialmente planeados para inteligencia artificial, en donde a un nodo, imagínate, que no le enseñas el valor de una función, le enseñas cómo generar la función. Tú le puedes mandar por TCP/IP la instrucción al cliente de cómo ejecutar tal o cual cosa. Y eso son las funciones anónimas. No es que mandes un punto JS y ese JS tenga la inteligencia de hacerlo. No.
Tú tienes un cliente vivo que está consumiendo de alguna forma tu servicio y ese servicio puede ser enseñarle a hacer cosas diferentes. Por ejemplo, este servicio nosotros lo usábamos con tipos de cambio. Nos servía mucho poder mandar encriptado, cosa que después hablamos un poquito, poder mandar encriptado la conversión de cierta divisa, porque no todos los clientes podían comprar alguna divisa. Entonces, convert to USD, le mandábamos la función, no el valor del tipo de cambio. Entonces, esa función automáticamente se consumía, se aceptaba como propia, se ejecutaba desde el cliente y entonces ella se actualizaba automáticamente y actualizaba cada vez que necesitara el tipo del valor. Pero él sabía hacer la conversión, porque el tipo de valor, el monto del cambio no era exclusivamente el tipo de cambio, sino por tipo de cambio, por moneda, había reglas diferentes. Si la cantidad es mayor que tal, etcétera. Entonces, todos esos valores se mandaban y era el cliente quien aprendía a hacerla. No la pedía y consumía el resultado. Eso es una cosa que hoy en día es súper sencilla, pero sepan que se descubrió casi por casualidad. No está bien documentado, ni siquiera Opera lo tenía así. Y es una de las cosas que más usamos hoy en día. Esto se ve y se ejecuta hoy en día con los JSON. En un JSON, bueno, hablaré de eso después, que es justo esto. En el JSON, tú puedes definir un objeto de una manera humanamente legible e increíble. Puedes además definir todos los atributos y propiedades de una manera dinámica. En el JSON, a la hora de documentar una función, es en el 99% de los casos, a menos que sea sumamente rebuscado, hipster y mamón, es dinámica. Entonces, la función que escribes ahí no tiene nombre, simplemente es como se le asigna. Y esa parte de dinamicidad es increíble. Es una cosa que no apreciamos hoy en día, pero viene de, además de un accidente de descubrirla, de un lenguaje que es sumamente robusto para aceptar eso. Ojo, with a great power comes a great responsibility. No puedes estar creando funciones a lo idiota porque entonces una va a sobreescribir a la otra y eso es una pesadilla que a nadie se la desea. JSON es algo que surge casi orgánicamente. ¿Cómo definir objetos para que sean serializables? Si alguien de aquí, además de Sergio, ha trabajado en Java, sabe que implementar serializable es a pain in the ass. O sea, en serio, crear un objeto que puedas escribir archivo de texto es completamente imposible y al menos necesitas 3 años de educación superior para poder lograrlo. Con JSON tienes todo lo contrario. Con JSON no solamente es serializable, sino al mismo tiempo es legible humanamente. Si tú traes tu feed de Twitter con JSON, puedes leer perfectamente, es un chingo de información, pero puedes leer perfectamente de qué se trata, si es un tweet, si es un retweet, si es un favorite, quién lo ha favoriteado. Todo está perfectamente bien organizado, con IDs y lo que quieras, pero es legiblemente humano. Un XML, después de los 8 días que te tardas en leer el documento que pediste, sigues sin saber de qué chingados te están hablando. Y eso que es importante, porque el XML es autodefinido, que es una de las cosas que semi-hereda JSON. JSON viene directamente de JavaScript, es orgánico cómo se crea entre la comunidad y empieza a surgir poco a poco. No sé versiones, me perdonarás, Jeroen, no sé versiones ni fechas, etcétera, en que van haciendo JSON, pero va surgiendo. Y levante la mano, por favor, hoy en día, el que no use JSON. Levante la mano el que use YAML. ¿Sobre JSON? ¿En vez de JSON? Si puedes... Depende, si lo tengo que escribir yo a mano, sí. Ok. Levante la mano quien use... ¿Cómo? Para que no, nada más. Exacto, para implementar de esa forma. ¿Alguien de ustedes usa XML? Pero tú usas Java, mano, entonces... Creo que la pregunta es alguien usa XML. Exacto. Tenemos algo importantísimo que viene con todo esto y es la comunidad empieza a hacer librerías y frameworks. Hace 10 años, si me hubieras dicho, es que hay una librería para poder actualizar una página sin tener que hacer un F5 y un request nuevo, o sea, te hubiera dicho, no, te equivocas, es una librería para tirar nieve en una página en época de Navidad, güey. O sea, y lo chingón que tiene es que sabe la fecha, entonces a partir del 1 de diciembre empieza a tirar nieve. Y no, eso era lo que había, estoy exagerando obviamente, pero las librerías, un NPM, no, jamás lo pensé, o sea, jamás era posible que existiera. Penetración en otras áreas. Penetración en otras áreas, llegamos a lo mismo. Un servidor escrito en JavaScript era imposible de pensarse. Un robot que estuviera manejado completamente en JavaScript era imposible de pensarse. Raquel Vélez está haciendo trabajo, Raquel Vélez trabaja en NPM, espero que algún día de estos venga, y hace un trabajo impresionante con robots que interpretan JavaScript y con eso funcionan. Si dijera que
un servidor de aplicaciones y además un framework de aplicaciones del lado del servidor hecho en JavaScript, me hubiera reído mucho y Mike McNeil de Sales.js me hubiera escupido en la cara. Y lo que rompió todo, darle inteligencia al cliente. Darle inteligencia al cliente es lo que rompe todo con JavaScript. Tú al browser o al consumidor de información le estás dando todo el poder para preprocesar la información, para mandar y para recibir. Tú puedes mandar y recibir cualquier tipo de información codificada en JSON. Tú le presentas JSON a las tías de Yedoan que ven su GitHub y te van a mentar la madre. O sea, porque no entienden absolutamente nada. Pero puedes recibir JSON, que es un lenguaje, aunque no óptimo en espacio, en longitud, puedes simplemente recibirlo, interpretarlo y pintarlo. User experience, user interface, todas estas nuevas, es que no son tecnologías, todos nuevos estos approach a cómo desplegar la información, a cómo convertir los datos duros en información que nos sirva para tomar decisiones, tiene un gran impacto a través de JavaScript, con JavaScript, que es interpretar lo que un servidor te da y poder nosotros ahora solamente programar APIs en cualquier lenguaje, en donde quieras, independientemente de qué servidor estás usando. Si tienes la desgracia de usar Windows, si tienes la suerte de utilizar cualquier AWS bien configurado, simplemente lo consumes y no te importa quién está del otro lado. Porque además ahora JavaScript lo implementas desde clientes, desde aplicaciones, iOS o Android. Lo puedes aplicar web. Simplemente tienes los mismos endpoints y esos los consumes y se acabó. Estamos en una época en donde el cliente físico es el que está generando la información. Sí definimos de información como cambiar los datos hacia cuestiones que nos permitan tomar decisiones correctas. JavaScript ha jugado un papel muy importante en estos 10 años, porque no es JavaScript sino la comunidad lo que lo ha generado. El ejemplo de Yedoan que puso ahorita con Node y I.O. y cómo termina regresando otra vez al origen, es sumamente importante si se sabe leer de esta forma. Tenemos una comunidad que le importó 3 kilos lo que ECMA dijera de su ECMA, y ellos construyeron sobre eso. Y son 10 años en donde se construye la web que conocemos hoy en día, que lo hicimos nosotros. No se necesitó ningún estándar, no se necesitó absolutamente nada, sino la creatividad de la gente y decir, ok, no hay asincronía en un HTML, dame un iframe escondido y te mando todo por ahí y regrésame todo por ahí. Eso es lo que nos permite JavaScript y de hecho nos lo permite hoy en día. Claro, ECMAScript está un poco más cerrado, está cerrado en cuestiones de las ofertas que nos está haciendo, pero al mismo tiempo no nos corta el poder instanciar un objeto con unas llaves o el instanciar un arreglo con unos corchetes. Simplemente, al revés, simplemente nos permite. El hecho de que no sea tipificado, sí, habrá gente que se queje. Los pobres güeyes, simplemente eso nos permite, nos da un montón de facilidad. Solamente que seamos esa gente que hace cosas súper chingonas y no chingaderas. Y pues con eso es todo. No olvides darle like a este video si te gustó, incluso si no te gustó. Y tenemos muchos más videos. Mira, tenemos más para ti en este canal. ¿Quieres saber más de esto? No solamente está suscríbete a nuestro canal. ¿Quieres ser la primera persona en enterarte cuando Platzi publique un nuevo contenido? Suscríbete ya mismo. Aprende programación, marketing, diseño, negocios online y a crear el futuro de Internet.